5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y este episodio se viene cocinando desde hace, pudieras casi decir que años, un par de años probablemente. Faride es una excelente amiga mía. Tengo el gran honor y gusto de conocerla desde hace varios años, desde el mundo del yoga, y luego desde ahí empezamos a encontrar similitudes en intereses, en vidas, en cosas, y la verdad es que pues lo hemos así ido transitando juntas. Y desde hace tiempo la ven invitando a que nos viniera a hablar. Ella es terapeuta gestalt, ahorita nos va a platicar un poquito de su experiencia. Y dije, qué útil hablar de algún tema desde esta otra mirada. Ahorita ella nos lo va a adelantar, pero solo como por dar una introducción, la gestalt tiene base en la psicología también humanista. Yo soy psicólogo humanista existencial, pudiera decir, de enfoque centrado en la persona, de logoterapia. Y esta es otra mirada, pero que no dista mucho de lo que hemos hablado en ocasiones pasadas, de esta parte de cómo adueñarnos de nuestro proceso, de nuestras emociones, de nuestros ciclos y demás. Me parece apasionante y es como una rama de la psicología que, si bien siempre me ha parecido atractiva, no me he animado a sumergirme en ella. Entonces me siento muy feliz de poder aprender en esta sesión todo lo que nos pueda explicar. Faride, bienvenida a Autoterapeate. Ay, Luga, muchísimas gracias. Sí, como bien lo dices, ya llevábamos tiempo cocinando este episodio que por una cosa u otra no se dejaba armar, pero ahora ya lo hemos podido armar y yo estoy muy emocionada de poder compartir esta mirada, que la verdad es que desde que yo empecé a estudiarla me encantó por todo lo que me iba revelando acerca de mí misma, ¿no? Creo Claro. que también parte de hacer yoga es como esta herramienta de autodescubrimiento. Y yo encontré en la Gestalt una herramienta todavía más grande de autodescubrimiento. Y pues qué mejor que poder compartir algunas claves que a veces nos pueden ayudar en nuestro día a día, como a cuestionarnos e ir más adentro, más allá de pues solamente ir pasando una enfermedad o un síntoma como cualquier otra cosa. A veces nos Claro. revela mucho más de nosotros mismos de lo que nos podríamos imaginar. Sin duda. Sí, hace unos episodios y hace tiempo hablamos de medicina germánica, que es una mirada a las enfermedades particular. Entonces me parece increíble ahondar en ello, ¿no? Porque creo que en la mañana hablaba con una persona querida que supongo que está pasando por un mal momento, porque me llamó la atención su respuesta. Le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, pues mira, de lo más importante que es la salud, estoy bien. Y entonces pensé, qué fuerte, seguramente está pasando por varias cosas dolorosas en donde le tiene que poner especial atención a la salud. Y sin duda, cuando la salud está en riesgo, en vulnerabilidad, pues la situación se vuelve mucho más delicada, angustiante y demás. Entonces, qué increíble que podamos hablar de eso. Y no sé si te parezca buena idea, pero tal vez sería útil, así como partimos de la logoterapia, entendiéndola como, ¿no? Como en su eslogan sentido de vida, si entendemos psicoanálisis como en su eslogan revisión del inconsciente, ¿no? Sí. ¿Cómo podrías introducir de una manera como ligera y demás y tal vez darnos como ciertos generales de la Gestalt? ¿Cómo lo hablarías? Mira, la Gestalt, creo que lo más importante que a mí me gusta más que tiene es que nos ayuda en terapia a quedarnos lo que podemos asimilar, porque la vida va sucediendo, ¿no? Y va a haber eventos que podemos asimilar y va a haber otros que no. Y entonces la Gestalt te ayuda a distinguir como estas dos cosas, saber de eso que está sucediendo qué puedes asimilar y con qué te quedas, y lo que no, hacerlo a un lado para que no estorbe, porque muchas veces nos quedamos como en esta guerra, como en esta lucha de querer asimilar cosas que a lo mejor no tenemos por qué asimilar. Entonces Ay, yo lo resumiría un quiero ir a poco en Gestalt. eso. Sí. ¿Qué te digo? Yo estoy enamorada, la llevo impartiendo ya algunos años y en lo personal a mí me ha dejado pues muchos frutos, la verdad. Me ha ayudado a vivir más ligera y también a que mis relaciones sean más ligeras. Todo se va aligerando. Sí, es que partir de ese descarte ya pues aligera la carga natural, ¿no? Y luego supongo que dentro del descarte, donde te quedas de lo que sí puedes asimilar, pues luego es también entender qué partes de esa complejidad sí puedes asimilar. Entonces, pues al final va siendo como una limpieza de irnos realmente a lo que está en nuestras manos y pues justamente desde ahí lo Una, humanista. una limpieza y te diría yo, Luga, una aceptación también de lo que no es o de lo que no puede ser, ¿no? ¿Cuántas veces me he topado yo en terapia? Muchas personas, yo misma me he encontrado en esas situaciones donde
algunas relaciones no son lo que queremos que sean, ¿no? Generalmente con la mamá, o sea, con los padres es como lo más habitual, pero con la misma pareja, y estamos luchando con cosas y es como simplemente poder ordenar, como tener un orden de ideas y decir, esto es lo que es, qué de esto me quedo y qué de esto no, y dejo de pelearme con ello, porque no va a ser, y le puedo dar otro significado, ¿no? Le puedo resignificar, que es como lo utilizamos nosotros, que curiosamente va muy ligado con el tema ahorita de síntomas, ¿no? Generalmente la forma en la que percibimos la vida es la que, digamos, se va plasmando en nuestro cuerpo. Digamos que somos como un lienzo en blanco, como cuando vas a pintar un cuadro, una obra de arte, y eso es lo que somos nosotros, somos una obra de arte. Entonces, de acuerdo a cómo percibimos las cosas, nuestras creencias, cómo nos relacionamos, lo que vamos pensando, vamos pintando, por así decirlo, vamos poniéndole colores, rayas, formas a nuestro lienzo. Y los síntomas no son otra cosa más que, digamos, pequeños foquitos que a veces nos están llamando la atención como para detenernos y cambiar a lo mejor esos hábitos, porque algo está sucediendo ahí, ¿no? Hábitos, estoy hablando desde físicos hasta de manera de pensar, ¿no? ¿Qué pensamientos me estoy repitiendo que hoy por hoy me están empezando a generar algo internamente, ya sea emocionalmente, y ya cuando viene en síntoma físico, pues ya en el cuerpo, ¿no? Y eso es un poco de lo que se trata también, lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, ¿qué te Increíble. parece que vamos empezando por definir qué es un síntoma, ¿no? Por favor. El síntoma es la expresión visible de un proceso invisible, como te decía yo, de todos estos procesos internos. Y pretende interrumpir nuestra forma de proceder habitual para detenernos y observar si hay alguna anomalía. Es como un aviso de algo aquí ya está empezando a funcionar de una manera inadecuada, o para obligarnos también a hacer una indagación de nuestros procesos internos. Entonces, digamos que a mí me gusta verlo, que es como este foquito rojo que se enciende en el coche, que como tal, si tú prendes tu coche y se prende el foquito rojo, pues no pasa de ser una No va a molestia, explotar el ¿no? coche, ¿no? Exacto. O sea, te va a decir cambio de aceite y no es como de, ah, ya se murió el coche, ya no va a arrancar, o ya me dejó botada. No, te está avisando de, oye, pues pronto sería bueno que lo llevaras a servicio porque o trae el nivel de aceite muy bajo o hay que revisarle el motor. Y digamos que los síntomas en nuestro cuerpo son eso, ¿no? Es el foquito rojo que te está diciendo, oye, hay algo que atender, ¿no? Claro. Ya uno decide si lo atiende o no. A mí Sí. pues me da mucha risa darme cuenta que ahora estamos también muy acostumbrados a que de pronto nos da un dolor de cabeza, eso es un síntoma, y de pronto me tomo la pastilla, pero ni siquiera pienso por qué me está doliendo la cabeza. Es como necesito funcionar, necesito trabajar, necesito entregar, me tomo la pastilla. Tengo una amiga específicamente que se tomaba muchas pastillas, ¿no? Y entonces empezaba el dolor de cabeza y empezaba con una pastilla de 500 miligramos, subió a 1 gramo, subió a una en la mañana, una en la noche, hasta que después eso le fue escalando y entonces ya terminó en alopecia. Wow. Y lo que quiero que entendamos es que más allá de que hay, ahorita también vamos a ir hacia allá, de que hay varios, o sea, una enfermedad, y ahorita vamos a definir qué es enfermedad, es multicausal, es multifactorial, es decir, no nada más depende de lo que estoy pensando o sintiendo, ¿no? Depende de otras cosas. Digamos que Claro. es multifactorial. Pero cuando no atiendo el primer síntoma, este va a ir escalando. Es decir, si yo acostumbro a mi cuerpo a dormirlo, ¿no? Y no le presto atención, digamos que va a empezar a gritar un poquito más fuerte y un poquito más fuerte hasta que se va haciendo una pelota más grande. Entonces, hay que poner como mucha atención. A veces son síntomas que pueden venir de otro lado, pero como siempre poner atención y cuestionarnos de si no a lo mejor estoy teniendo, a veces cuando me arde la garganta y no forzosamente tiene que ser una gripa, si hay algo que estoy reprimiendo, como ir indagando, que eso es lo que quiere, esa es la función del síntoma, por así decirlo. Claro, y creo que tiene mucho que ver en algún momento, y ahorita caigo en cuenta de que esta persona que entrevisté hace varios episodios, en un episodio que se llama Primeros Auxilios Emocionales, justamente también es terapeuta gestalt. Ahorita con todo esto que cuentas como que me lo refrescó y me gusta tenerlo a la mano ahí. Y creo que bajo este concepto de primeros auxilios y en este foquito que se prende, pues ¿cuántos no estamos, por ejemplo, ¿no? En algún momento escuché es que ya suena el pi de la, ¿no? Que estás en reversa y entonces pi, 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 y hay quien te dice,
todavía tienes como 30 centímetros. Cabrón, te está sonando el pi, ¿no? Y es Sí, como, detente antes. vamos al límite, ¿no? Ya se prendió la gasolina, ve por ella, todavía tengo tantos kilómetros. A ver, una cosa es desde este lugar realista, en donde tal vez no es córrele urgencias, así como justamente el dolor de cabeza no va a ser córrele urgencias, o si te falta un mini cacho, pues tal vez, ok, le haces ese mini cacho a la reversa, o si realmente vas a 5 kilómetros y ahí hay una gasolinería, pues tal vez te paras a tener la gasolina. El punto es que creo que comúnmente estiramos esa liga y esa liga y esa liga hasta que ya no es opción la gasolina, hasta que ya no es opción la reversa, hasta que ya no es opción, ¿no? Y hasta que la vida te para y entonces ya no es me dolió tantito la cabeza, ya es alopecia o ya es cáncer o ya es, ¿no? Una serie de cosas que ahorita nos vas a contar en esta parte multifactorial, pero que yo no sé si tuviéramos una mayor práctica de mindfulness, de atención plena, qué tanto nos daríamos cuenta mucho más oportunamente de un montón de cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y además nos ayudaría también a madurar, o sea, Claro, darnos cuenta para evitar una enfermedad y nos ayudaría también a madurar de una manera más sana, por así decirlo, claro, ¿no? Muchas claro. veces estos síntomas, más allá de reflejar algo en el cuerpo, reflejan algo de nuestro sentir, ¿no? Por ahí había una frase que decía que el cuerpo, una persona sana es aquella que siente sus emociones y la persona neurótica es aquella que siente el cuerpo. Entonces, ya cuando dejamos que escale a que, ¿no? Nos duela la pierna o, ¿no? Hay muchos problemas de ciática o de dolor de espalda o vamos dejando que escales porque generalmente no estamos escuchando a nuestro cuerpo antes. ¿Qué quiere decir escuchar a nuestro cuerpo? Escuchar nuestras emociones, darnos cuenta de cómo percibimos las cosas, de cómo juzgamos, de nuestras creencias, como que no nos cuestionamos de dónde vienen y no nos cuestionamos si hoy eso nos funciona, porque hay cosas que, o sea, es como muy complejo, hay cosas que pudieron habernos funcionado hace 20 años, ciertas creencias, pero que 20 años después ya no nos funcionan. O hay creencias que tenemos que probablemente las creemos porque así las vimos en la abuelita, en la mamá, ¿no? Y no nos cuestionamos. Y el día de hoy que tengo una familia, eso ya no me funciona, pero como no me lo cuestiono, lo quiero seguir implementando en casa y eso ya Claro, no funciona. claro. Entonces, un poquito les digo a mis pacientes que es como hay que actualizar el software, Ujú, ¿no? El ujú. nuestro, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra etapa de vida, de acuerdo a muchas cosas. Y entonces creo que los síntomas también son una clave más de cómo podemos ir hacia adentro e ir descubriendo estas cosas. Claro, y de cómo se van reflejando también etapas de vida, ¿no? Ahorita que estoy transitando como toda esta parte de la enfermedad de mi papá, él es muy como de, por ejemplo, no hace poquito es como el tema de un doctor, de que tenemos que ahora estar pendientes de la presión. Entonces mi papá insistía, pero yo no tengo la presión alta. Y yo, pues ya, ya la tienes, ¿no? O sea, es como, bueno, que si es por el dolor, ok, hay como conjeturas, ¿no? Pero de que hoy es algo a revisar. Y de pronto esa resistencia a actualizar el autoconcepto porque me ponen mayor vulnerabilidad, me ponen mayor edad, me ponen en un lugar más frágil, es como, mejor lo Perdí niego, mi salud, ¿no? justo. Porque luego también le puedo dar el significado de ya no tengo salud, cuando solamente es revisar la presión, no significa que tengas algo mal. Hay muchos procesos paliativos, de control, de muchas cosas en la salud que se pueden revisar, pero es que al final es un duelo enorme plantearte en este lugar en donde careces de algo, que al final carecemos de muchísimo en la vida, pero al final esta carencia evidente, pues sí hay un duelito, ¿no? Sí hay un espacio en donde se tiene que ir uno a sanarlo y a revisarlo porque es como, ok, me descubro en esta parte de mi carrera, de mi pareja, de mi maternidad, de mi lo que sea, que te invita un poco como a decir, ay, güey, el tiempo ha pasado, yo he crecido, esto ha cambiado, ¿y cómo lo puedo transformar? Pues creo que es un acto, como dices, enorme de madurez, de decir, es lo que es. Es lo que es. Y de conciencia, sobre todo. Mm, Y ahorita que hablabas de la enfermedad de tu papá, me gustaría también un poco como dejarle a la audiencia un poco claro en Gestalt cómo vemos la enfermedad, ¿no? por favor. Cuando pensamos en la enfermedad, ¿qué es lo que pensamos? Ujú, Y me gusta mucho porque en Gestalt somos como, de alguna manera, no catastróficos. Digamos que tratamos de verle siempre opciones, ¿no? Para poder elegir a la vida. Y la enfermedad lo único que significa
es perder la armonía. Digamos que tener salud es cuando tienes un balance y estás en armonía, que ojo, aquí también es bien importante que sepamos que no podemos estar todo el tiempo en balance. O sea, nada, todo, ahora sí que como dicen las leyes universales, todo está en movimiento, ¿no? En constante cambio, en movimiento, y la salud es otra cosa de ellas. Entonces, lo que hacemos nosotros, que es nuestra sabiduría interna, por así decirlo, es irnos balanceando. A veces vamos a cojear de un lado, a veces del otro, pero digamos que de alguna manera vamos manteniendo una armonía. Y la enfermedad lo único que significa es que se va perdiendo esta armonía. Entonces, como poder voltear a ver lo que decíamos, ¿no? De qué síntoma está apareciendo para poder verlo también, que es como una válvula de escape. Acuérdate que también nuestra salud se compone porque tenemos muchos circuitos adentro. O sea, tenemos el circuito, por así decirlo, endocrino, ¿no? El sistema nervioso, el sistema vascular. Tenemos muchos circuitos adentro. Entonces, digamos que cuando un síntoma aparece, es como la válvula de escape de ese circuito que a lo mejor está empezando pues a dañarse, ¿no? A lo mejor está perdiendo su armonía y es nada más como revisar, así como al auto vas a ir a cambiarle el aceite. Como, es por acá, es por acá. ¿Dónde aparece exactamente? ¿Dónde aparece y decir, es mi sistema nervioso? ¿Qué está sucediendo que ahora ando tan alterado, ¿no? Pues tengo mucha presión laboral o mi relación con esta persona importante o sea, es como voltear precisamente a revisar qué está pasando y desde ahí poder empezar a corregir, por así decirlo, o a empezar una curación. Creo que ahorita también en la actualidad todo lo que tenemos y podemos en las farmacias, que ya ha estado cambiando, yo siento que cada vez vamos yendo otra vez más hacia lo natural, pero es como los remedios, ¿no? Es lo que decíamos, la pastilla para el dolor de cabeza, la pastilla para el dolor de la panza, la pastilla para el estreñimiento, la pastilla y todo es pastillas. Y digamos que esos son remedios y lo que nosotros queremos evitar, por lo menos en la Gestalt, son los remedios, ¿no? Porque es como regresar al estado anterior, que es el cual generó el síntoma, ¿no? Entonces, lo que queremos buscar, en lugar de un remedio, queremos buscar una curación, es decir, algo que nos ayude realmente a sanar, poder voltear a ver, ¿no? Como decíamos, qué fue lo que generó este proceso, este funcionamiento inadecuado, para poder empezar a corregir desde ahí y a ver, ojo, como bien decíamos, no es solo una cosa, no es nada más la forma en la que pienso, porque aquí ya yo creo que voy a tener que entrar ya a lo de que la enfermedad es multicausal, porque hay varias cosas, ¿no? Hay una que no podemos dejar de ver y es que los virus y bacterias existen, claro. ¿no? Entonces, sí, no todo es que no dijiste algo y no todo es que, o sea, exactamente. vivimos en un mundo plagado de cosas muy desagradables y nos impactan. Entonces, exactamente. Ahí es que la enfermedad solo es porque te contagiaste de varicela. No tiene que ver con que tengo un mal contacto con mis familiares, entonces por eso me llené de ronchas. No. O sea, hay cosas que son virus, bacterias, que podríamos entrar a la bioenergética, tiene otra cosa, ¿no? Que son las resonancias, pero eso es más complejo y la verdad es que no es el tema ahorita. Pero digamos que hay cosas que son virus y bacterias y bueno, hay veces que aunque no quieras y estés muy sano, te vas a contagiar de algo y no pasa nada y tu cuerpo se va a regular y tú le ayudas con descanso, con ciertas medicinas o tratamientos adecuados a que se restablezca otra vez el balance y el equilibrio para que regrese a su armonía. De acuerdo. Pero hay otras cosas, digamos otras causas que pueden generar este desequilibrio. Y uno es la mente, ¿no? Como lo mencionábamos al principio, qué emociones tengo, si me estoy dejando sentirlas, si les estoy dando la adecuada identificación. Muchas veces me llegan personas creyendo que están tristes cuando en realidad lo que traen es un profundo enojo. Entonces, a veces también como ayudarlos ahí como a discernir qué es lo que realmente está pasando con sus emociones, cómo percibes las cosas. También recordar que tengo unos lentes, ¿no? Y esos son mis lentes, pero cada persona tenemos lentes diferentes. Entonces, cuando estamos dispuestos a darnos cuenta que estos son mis lentes y que a lo mejor puedo tomar y cambiar otros lentes y ver la misma situación desde otro lugar, también esto nos va ayudando, ¿no? Esa es por la parte mental, por así decirlo. Hay otra que es la del ambiente, que tiene que ver con el lugar en donde vives. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México
que tienen una contaminación de cierto grado, ruido, estrés, tráfico, a vivir en Acapulco, ¿no? A Claro, nivel del mar, aire limpio. Definitivamente la salud de una persona que vive en esta ciudad a alguien que vive en la playita con aire fresco, pues va a ser diferente y probablemente las enfermedades que van a reincurrir van a ser diferentes. Entonces, claro. esa es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Y por último, pues la espiritual, Mm, que tiene que ver con el sentido de vida que yo le ujú. doy, ¿no? Tanto en mi forma de ser, en mi mente, en mi sentir, y otras que ya están como más difíciles, que no vamos a explicar aquí, eso estaría padre para otro tema del Por karma, favor. es qué es lo que vienes a aprender, ¿no? Hay muchas Ujú, veces, por ejemplo, yo tuve una hermana que falleció el año pasado, razón por la cual ujú, también nos estuvimos atrasando en este podcast, ujú. que estuvo 20 años con una discapacidad, 3 infartos cerebrales, y bueno, al Wow. final del día, yo no soy quien para decirte qué, pero me atrevería a decir que es algo que su alma venía a experimentar en esta vida, ¿no? Más allá de por qué le pasó, si se Sí, de la enfermó, injusticia, ¿no? ¿no? Si no, Exacto, es ujú, algo que le sucedió y le tocó vivir casi 20 años con esa hemiplegia. Y ujú. pues a veces son cosas que vienes a trabajar también como alma, ¿no? Entonces hay que tener como en cuenta todas estas cosas cuando vamos a trabajar con enfermedades o cuando vamos a trabajar con algún síntoma, sobre todo si lo Claro. vamos como en terapia o si lo queremos llevar nosotros como para autoindagación, ¿no? Como para empezar a buscar hacia adentro y recordar que hay muchas causas y como poder empezar a ver todas y no nada más atacar al síntoma como tal, ¿no? Nada Ujú. más, me voy a quitar el dolor de cabeza, me tomo la pastilla. Sí, no estoy peleada con que tomen remedios, pero a veces vale la pena tratar de encontrar una curación, sobre todo cuando son recurrentes. Sí, por lo menos tal vez preguntarte, a ver, ¿me suele doler la cabeza cuándo? ¿A qué Ujú. intensidad llega? ¿A qué? No, o sea, como un poquito encontrar esa especie de patrón, circunstancia, algo que me dé como cierta luz pues, de plantearme cosas. No es curioso, a mí me dolió mucho la cabeza hace unos meses que elegí dejar de tomar café porque ya estaba yo en 5 tazas de café al día y echándome unos bostezos de Dios me libre. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? O sea, ya no es un tema del café. Y justo, pues bueno, a través de mi maravillosa nutrióloga Andrea Bruguera, entendí esta parte de que estaba poniendo a competir a mi ciclo circadiano y mi cortisol natural con el café, y entonces pues que ya no producía energía sola, ¿no? Y entonces dejo de tomar café y me duele un montón la cabeza esa semana, pues porque me estoy desintoxicando, o sea, como que también esa parte, a ver, no es como que traigas el látigo y entonces ahora te aguantas tu dolor de cabeza por esto, tal, pero tal vez encontrar el para qué y creo yo el cómo me acompaño y cómo me hablo en ese proceso, que puede ser esa, como decías hace un rato, tengo como, no te quise interrumpir porque lo estabas manejando precioso, pero hay 3 palabras que dijiste que me parecen muy útiles. La primera es la resignificación. Creo que desde que entendí medicina germánica y del tiempo que llevo como terapeuta, desde una mirada muy distinta, porque yo creo que mi mirada de acompañar desde hace tal vez 2 o 3 años ha cambiado a un lugar mucho más compasivo y mucho más amoroso y mucho más permisivo para desde ahí sí seguir creciendo. O sea, porque pudiera haber el que dijera, no, es que en el permiso está el desmadre y se acabó y todo. No, yo creo que en la exigencia iracunda de el terapeuta o el coach o lo que sea, pues probablemente haya más sensación de culpa porque no lo estoy logrando que realmente un camino a sanar, ¿no? Y creo que esta resignificación de la enfermedad, cuando me percibo enferma, me es bien incómoda, me choca parar, me fascina estar en friega todo el día, pero trato de decirme, gracias cuerpo porque estás acomodando algo, esto va a pasar, ¿sabes? O sea, como que me acompaño desde un lugar que no es el, te tenías que enfermar hoy, güey, o sea, neta, hoy, puta, te sientes de El la chingada, regaño. y el regaño y el ataque y tal, que dices, güey, ya lo estás pasando mal enfermo, ahora súmale tu mala copa, o sea, gracias, ¿no? Yo puedo sola con mi incomodidad. Creo que es un tema importante lo de la resignificación. Otro tema que te diría que hasta me dio como un escalofrío, cuando explicas esta parte del remedio, me detengo a pensar que tiene mucho que ver con la cultura de inmediatez en la que vivimos. Claro. Porque me estás diciendo que voy a sanar mi dolor de cabeza después de 8 meses de terapia en donde voy a descubrir cómo expresar mis emociones. No mames, pásame el Excedrin. O sea, no hay más, ¿sabes? O sea, no hay punto. Y creo que por eso también se van exagerando y exagerando, exagerando los síntomas. Y por eso cada vez son más difíciles de contener, porque es un proceso a largo plazo, mira, eterno. O sea, el revisarte Eterno, dónde así es. estás,
¿qué te está incomodando? La crisis de ayer ya te vale, pero, o sea, ya llegó la nueva, así. La nueva, sí Y es. la pediste, pero ya llegó, no tienen una eficiencia las crisis para llegar que ojalá el súper, ¿no? Y así es una tras otra. Entonces también es como esa parte de decir, oye, yo genuinamente no creo que una persona pueda existir sin plantearse su existencia, ¿no? O sea, no por lo menos desde una manera profunda y demás, que no todo el tiempo es terapia, y no es que yo quiera vender terapia todo el tiempo, de pronto son libros, de pronto es ejercicio, de pronto son caminatas, de pronto son conversaciones con amigas, pero es como acompañar esa existencia de un proceso que resignifique lo que vivimos, ¿no? Porque si no, pues el remedio, y entonces no hay esa curación, ¿no? Y creo que Y lo que dices es bien importante, Luga. Lo que decías, que no es como que todo el tiempo, aunque la terapia bien podría ser eterna, porque siempre, como bien dices, va a llegar una siempre. crisis nueva y va a llegar algo. El irnos conociendo también nos permite saber cuándo necesito o quiero ir a terapia, Cuando eso cuándo me es salió. con amigos, cuándo es tiempo a solas, ¿no? Sí, Como sí, decías, sí. una caminata, ¿Y cuándo me es puedo... reggaetón? ¿Y cuándo es? Exactamente, pero O eso es sea, parte de, por eso es como que es una eterna terapia, pero no una terapia que tenga que ir forzosamente siempre acompañada de un terapeuta como claro. tal, sino que Y tú mucho lo menos mismo del también. mismo, y a la misma Sí, hora, y al mismo, ¿no? Porque se vicia muchísimo eso así también. es, Sí, sí, me sí. encanta. Y esto, fíjate que, ay, perdón, dime. No, adelante, perdóname. Es que lo que quería plantear de este último tema como multifactorial que hablaste es que hace poco tuve una conversación como muy profunda acerca del asunto de las diferentes miradas a través de las cuales las humanidades y las diferentes ciencias pueden ver al ser humano, ¿no? Y entonces como estas caras a través de la cual el médico te ve a través de tus indicadores de química sanguínea, ¿no? Y ese es un lado del cubo que se llama ser humano. Pero otro lado del cubo que se llama ser humano es esta espiritualidad y karma y bla, 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 ¿no? Pero otro lado del cubo es esta parte mental, psicológica, Ujú. emocional, ta, ta, ta. Pero otro lado del cubo es la sociedad que te impacta y ta, ta, ta. Y otro lado del cubo es la economía y el estatus y el pertenecer, ¿no? Pero es un cubo. Así es. Se puede ver de la cara que quieras y no deja de ser un cubo. Y no por eso lo económico no tiene por qué no ser espiritual y lo espiritual no tiene por qué no ser físico y lo físico no tiene por qué no ser psicológico. Y ahí, de su preferencia, el lado del cubo a través del cual quieras iniciar a indagar, ¿no? Porque si psicológicamente le estás busque y busque a una paciente queridísima mía, que le estamos busque y busque y busque y busque desde lo psicológico, de repente se planteó el tema de, a ver, recurrir a un diagnóstico de psicofármacos me es muy abrumador, no es mi idea favorita. Okay, se respeta. Vete primero a un análisis médico general. Pues salieron 2, 3 asuntos de tiroides, salieron 2, 3 asuntos, ¿no? Que dices, ok, o sea, no es que no esté encontrando las ganas de lograr, porque, y entonces ahí viene el látigo, ¿no? Porque soy una huevona, porque no tengo fuerza, porque todo el mundo está rompiendo su vida menos yo, porque ¿no? Es como, traes una condición y una condición que no te genera lo que físicamente requerirías como base para de ahí ponerle empeño psicológico o para de ahí ponerle empeño en ejercicio o para de ahí. Entonces, cuando una cara del cubo no te está resonando por resistencia, por miedo, por lo que tú quieras, sin darle otra cara del cubo. Igual vas a estar trabajando en el cubo que Así es. somos. Es que eso es lo lindo, que justamente somos todas estas caras, como lo pones tú, del cubo. Entonces, justo lo que la Gestalt pretende es que no dejemos de ver que tenemos todas esas caras, ¿no? Entonces, puedes empezar desde, porque no va peleada con que vayas al doctor. Claro que Claro puedes que ir al no. doctor, vas acompañado si es de tu conveniencia, porque hay veces que también la energía no da, ¿no? Es Claro. como estoy tan agotada con mi anemia y que no encontramos de dónde viene, que ahorita irme a trabajar, si ya perdoné a mi mamá o si ya, no Sí, me sí, sí. interesa, Espérate, ¿no? primero dame algo para que. Sí, Porque claro. además resulta que también tengo que dejar ciertos alimentos, entonces tengo que cambiar mi alimentación, tengo que, como bien decías, a veces hay ciertos síntomas que nos obligan a parar, ¿no? Y entonces mi trabajo no me permite parar o mi actividad, porque como soy yo, si no me deprimo, si no hago ejercicio, por ejemplo, esa soy yo, ¿no? Yo necesito moverme porque si no, siento que me deprimo. Entonces, claro, cuando me he llegado a lesionar
una muñeca Sí, y que sí, me sí. impide hacer las cosas que yo hago generalmente, me empieza una crisis que tengo que ir como más adentro. Entonces, es simplemente, no tenemos que abarcar todas las caras al mismo tiempo, pero recordar que no solamente mi síntoma de la química sanguínea es lo Claro, único que hay, ¿no? claro. Esta química sanguínea y a lo mejor si me queda bien, puedo ir a ver como si hay un interés. Ay, lo que decías hace un rato me llamó muchísimo la atención, que de hecho lo utilizamos mucho en terapia en Gestalt, es qué estabas pensando, qué era lo que pasaba en tu mente, en dónde estaba tu atención puesta cuando llega el síntoma, porque eso como terapeuta nos revela muchísimo. Mm. Cómo platica la persona de su propio síntoma, cómo de alguna manera, digamos que cómo lo percibe, nos revela mucho de dónde viene ese síntoma, porque cómo Claro. lo percibimos, qué estamos pensando. Tenía una paciente que me decía, llegó por un dolor de pies, decía que a veces le dolían tanto los pies y los tobillos que no podía caminar. Entonces me Wow. decía, pero es terrible porque yo me dedico, ella limpiaba casas, ¿no? Entonces yo tengo que transportarme para llegar a la casa, tengo que limpiar, pero en las tardes llego, tengo que limpiar mi casa y no me puedo mover porque ya no me aguantan mis pies. Y fue como muy curioso porque indagando, cuando justo le hago esta pregunta de, ¿te has fijado qué pensamiento viene cuando te aparece el síndrome? Porque como que era, como que él iba escalando. Y resultó que tenía un tema con la mamá, entonces cada vez que pensaba en su mamá, automáticamente se quedaba como inmovilizada. Y de quedarse en un sillón de no me puedo parar ni a lavar, ni a planchar, ni a hacer absolutamente nada. Y lo fuimos trabajando, pero es como bien importante, como hacer conciencia, ¿no? De cuando me caí, muchas veces actuamos, lugar, no sé si te ha pasado que, típico, ¿no? Totalmente. Tienes, ¿Cuál futbolista, oye? si tienes que ir a este evento familiar porque es Claro. súper importante y no puedes faltar, pero tú por dentro dices, pero es que yo no quiero ir. Pero es que yo me Yo voy a no puedo enfermar decir ese que día muy no. grave. No puedo decir que no. Y entonces, claro, estás caminando normal, vas al súper o te fuiste a caminar tu caminata habitual, lo que sea. Y justo cuando te acuerdas que tienes que ir a la bendita cosa familiar que no quieres ir, se te tuerce el pie. Sí, 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 sí. Fractura, llámalo, ¿cómo se llama esto cuando se inflama solamente? Lo que sea, Sí, sí, sí. ya no. Esguince. Sí, sí, sí. Esguince, exacto, Mm. esguince, ya no puedo ir. Sí, ¿Qué claro. sucede Qué ahí? conveniente fractura. Actuaste, pero a veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera somos conscientes de que lo estamos actuando. Es como de, ay, chin, me Sí, lastimé el pie y ahora ya no puedo ir. Y realmente lo que está pasando detrás es que estamos actuando, ¿no? Es como que desafortunado o que afortunado, pero estamos actuando lo que realmente estamos pensando. Es así sí. de cómico, podría Sí, llamarlo sí, yo. sí. Lo que otra vez me lleva al análisis del cubo clavado que traigo, que es como también las miradas psicológicas del ser humano, ¿no? O sea, si pensamos, como al principio decía, entre psicoanálisis, entre gestalt, entre logoterapia, pues también están correlacionadas, porque esto que estás hablando está súper ligado con autosabotaje, con inconsciente, con actos fallidos, ¿no? Con un montón de cosas que no hemos tenido un episodio propiamente de psicoanálisis por alguna extraña razón, porque la verdad es que me encanta. Es bastante Pero, interesante. pero me parece muy interesante porque es como, ay, qué curioso que se te olvidan las llaves siempre que vas a tal o siempre que, ¿no? O sea, entonces se vuelve muy interesante. Fíjate que ahorita que dices esto de cómo surge el síntoma, cuándo, demás, hay un libro durísimo, bellísimo, que se llama 10 mujeres de Marcela Serrano y narra la historia de 10 mujeres en diferentes circunstancias y tal, más jóvenes, de mayor edad, con diferentes circunstancias, ¿no? El caso es que narra la historia en alguna de estas mujeres de una chica a la cual pierde, bueno, está en Chile, está narrado en Chile todo, ¿no? Entonces en época de Pinochet y de todo este lío gravísimo, ¿no? Social y demás, su marido siendo esta persona que alzaba la voz en contra de la dictadura y demás, pues lo desaparecen, ¿no? Entonces ella, por supuesto, está en un lugar muy difícil, ella tiene una hija, empieza a trabajar limpiando una casa y tal, va pasando el tiempo y eventualmente un día se gana la confianza de la patrona y la patrona le dice, oye, te quiero pedir un favor mucho más personal que limpiar la casa. Le acaban de diagnosticar depresión a mi hija y pues alguien la tiene que cuidar todo el tiempo porque al parecer tiene como tendencias suicidas y entonces pues alguien la tiene que estar revisando todo el tiempo, ¿no? Y ella tiene una frase que te lo juro que la pienso y se me pone la piel china, que es, y ahí conocí la depresión, esa enfermedad que solo los ricos se dan el lujo de tener.
se me hace tan cabrona porque es como decir, a ver, no es cierto, muchísima gente está deprimida en la vida, o sea, ¿no? Pero el punto es también qué permisos te das, hasta dónde puedes quedarte tirado, hasta dónde no, hasta dónde tu drama te lleva tal, pero yo, vaya, como mamás, tú y yo lo hemos pasado 1000 veces, hay días en donde dices, puta, es que no me puedo parar, y mamá, y me paro y ni pensé que ya me paré, o sea, es como hasta dónde consecuento mis síntomas con mis conveniencias, con mis permisos, con mis posibilidades, ¿no? No sé tú qué piensas de esto. Sí, ahorita me hiciste recordar, muchas veces me pasa con algunos pacientes que algunos síntomas, como bien dices, ya sean de depresión o de otro tipo, hay una ganancia también, ¿no? Como decías, ¿qué tanto me permito? O sea, creo que también la enfermedad o los síntomas tienen que ver mucho con la actitud, ¿no? Con la actitud más de, o sea, en favor a la vida, más que una lucha de guerra contra una enfermedad. Es como, ¿qué actitud vas a elegir tomar? Porque todo es una elección. Claro. Y esta actitud también viene muy ligada de, muchas veces es como de, no, pero es que ya probé esto y ya tomé tal, ¿no? Con tal psiquiatra, tales medicinas, pero no me ha funcionado. Y de pronto es como de, oye, ¿y qué ganas tú de que todo el tiempo te vean triste en tu casa? ¿No? Puta, es O sea, una pregunta durísima en terapia, ¿no? claro. Y entonces muchas veces es como de, bueno, es que cuando estoy triste me ponen más atención. Claro. Y Que ya es entonces, una respuesta profunda, no sé si coincides conmigo. O sea, la primera totalmente. pregunta frente a eso es hasta una ofensa. Es como de, Es oye, estoy viniendo con el dolor de mi tristeza y me dices que qué ganó, porque esa es la respuesta, ¿no? Y no toda la gente la recibe bien. O sea, hay muchas Claro. veces que la pongo y es como de, ¿a qué te refieres? No como, pero hay gente que como que, o luego no es en esa sesión. A lo mejor llegan 2 o 3 sesiones después y me dice, me quedé pensando en lo que me dijiste Exacto. y creo que la verdad es que muchas veces me gusta poner, o sea, me conviene ponerme triste porque de esa manera recibo la atención, ¿no? Claro. O me conviene ser la víctima porque entonces me Me resuelven las resuelven la vida, cosas, claro. ¿no? Sí, O sí, sí. me conviene, y entonces, pero es como atrevernos, porque eso es también cuestión De valor. del cliente, ¿no? Por Sí, así sí, decirlo, sí. del consultante, de atreverse a cuestionarse estas cosas. No toda la gente que va a consulta está dispuesta a ir No, hacia ese lugar, ¿no? sin Entonces, duda. eso que comentas me va como poniendo en este lugar. Ahora, no sé si te interesaría, me gustaría como mencionarles Venga, venga. cuáles son las etapas de escalada, Por ¿no? favor, justo estamos ¿Cómo como en podríamos? empezando el cierre del episodio, entonces con lo que tú creas que concluimos bien, adelante. Entonces, vamos a hacer nada más como manera de mención, no quiere decir que siempre sea así, pero como yo me acuerdo que cuando la primera vez que escuché esto, como que me puso un foco de alerta y dije, ok, es como este foquito de atención de no, hasta dónde me voy a dejar permitir que mis síntomas escalen, ¿no? Y digamos que los primeros síntomas se van presentando, es como una presión psíquica, ¿no? Estas fantasías, estos pensamientos que voy teniendo, digamos que ese es como el primer plano. De ahí, si no atiendo esa primera fase, por así decirlo, puede empezar a escalar a un trastorno funcional. Es decir, ya empiezo con el dolor de panza, a lo mejor mis intestinos ya no están funcionando bien, una colitis nerviosa, lo que mencionábamos, el dolor de cabeza. Puedo prestar atención o no, o depende cómo elija prestar atención, pero si no, digamos que va escalando y entonces son trastornos ya más agudos, por así decirlo, ya más crónicos, inflamaciones, heridas, los pequeños accidentes que comentábamos hace un rato. Y si no lo atiendo, o sea, si sigo dejándolo pasar o si nada más lo duermo con pastillas, digamos que se van haciendo afecciones crónicas. Es decir, ya duran un tiempo mucho más prolongado. Ya estamos hablando de una enfermedad a lo mejor de meses, ¿no? De ahí puede escalar, si no lo atendemos, a procesos incurables, por ejemplo, una diabetes, ¿no? Si no se atiende al principio, puede desembocar en una diabetes, alteraciones orgánicas y puede ser hasta un cáncer. Aquí, Lua, quiero mencionar, porque también me ha pasado mucho en terapia, muchas veces llegan consultantes como, y a veces me ha pasado a mí también, si lo puedo confesar, Claro, que nos avergonzamos de estar enfermos, sin ¿no? duda, Entonces, claro. tengo cáncer y es de qué vergüenza, que no perdoné,
qué resentimiento estoy Sí, sí, guardando. sí, sí, Como de, sí. a ver, tranquilo. Ya con tener cáncer estás Evidentemente, mal, güey, no te consumes más drama, ¿no? ¿no? O sea, Aparte, evidentemente es a nivel inconsciente. ¿Y qué crees? claro, Para que todos lo sepan, a todos nos pasa. claro, O sea, no hay una sola persona que esté enferma porque quiera estar enferma, porque lo claro. diga, ay, yo me quiero enfermar Sí, para ver sí. esto, qué me revela, ¿no? ¿Qué me revela? A ver qué puedo averiguar. No, la realidad es que por eso está inconsciente, por eso es que habemos personas que podemos acompañar, que podemos ir echando como la lucecita hacia dónde a lo mejor podrías mirar y a lo mejor, porque acuérdate que todos tenemos como este poder de autocuración, de poder curarnos a nosotros mismos. Ujú, Claro, con ayuda de médicos, con ayuda de alimentación, con ayuda de terapia psicológica, con ayuda de muchas cosas. Como bien decía, somos un cubo, ¿no? Tenemos ujú, muchas caras. Entonces, siempre recordar, yo cuando me llego a enfermar, de pronto toco un poco de vergüenza de, uy, y soy psicoterapeuta y ya me enfermé y me claro, dedico, claro. ¿no? Qué A yoga, oso. ya me enfermé. O sea, esto no debería pasarme. Oye, no, también es como de, ok, ¿qué me está revelando esto de mí, no? ¿Hay algo que puedo indagar adentro? A veces Ujú, veo algo, a veces no, y también está bien no siempre ver cosas, no siempre van a quedar claras, no siempre van a salir a la luz, pero confiar en este proceso y sobre todo tener la actitud, como decíamos, ¿no? De querer ver hacia adentro. Si algo se revela, padrísimo, lo aprendemos, y cuando algo no se revela, todavía no es el momento. Y ujú, confiar también en que eso es perfecto y es parte del proceso. Y ujú. bueno, ya no sigo con las escaladas porque después de eso sigue la muerte, ¿no? Y Sí. la última serían defectos o trastornos congénitos, que es más bien tiene que ver con el karma. Ujú, Eso, bueno, un poco por ahí. ujú, Y ya, pues a manera de ir cerrando, esta es la parte que más me gusta y yo creo que espero que todos los que estén escuchando se queden hasta este final, porque esto es lo que a mí más me ha ayudado, que de ujú, alguna manera ya lo revelaste tú cuando estábamos platicando. ¿Cómo puedo hacer que esta información me sirva y me sea ujú, útil a mí, ¿no? ujú, Sin tener ujú, que ir con nadie, nada más yo solita en mi cuarto o ujú, donde sea que esté, ¿cómo puedo hacer que esto me ayude? Y ujú, hay dos preguntas que te van a revelar muchísimo de lo que tu síntoma te quiere revelar. ujú, Y la primera es, este síntoma que tengo, ¿qué me impide? ujú, Esto que estoy sintiendo, ¿qué me impide hacer? ujú, Y eso te va a revelar como una primera luz. ujú, Y la segunda pregunta es, ¿qué me obliga? Este síntoma, ujú. ¿qué me obliga a hacer? ¿No? Entonces, Totalmente se contraponen, ¿no? Ujú, así es. Una cosa es qué me impide, lo que estabas platicando, ¿no? A lo mejor a mí me gusta hacer ejercicio, pues ahora me impide a que yo pueda hacer ejercicio. sí, Dependiendo también la afección que sea, ¿no? El síntoma que claro. sea, me va a impedir varias cosas, me va a impedir trabajar, me va a impedir el contacto físico con otras personas. Ahora con COVID, lo que Ujú, impedía era el contacto, ¿no? O sea, como que dependiendo el síntoma, te va a impedir ciertas cosas. ujú, Si tienes una colitis, o un estreñimiento, pues me impide desechar adecuadamente, entonces me siento todo el tiempo como bloated, ujú, ya sabes, así como ujú, inflamada. Y la otra es que me obliga a descansar, me obliga a tomarme la pausa que no había querido tomarme, me obliga a pedir ayuda, me obliga a... Entonces, cuando nos hacemos estas dos preguntas internamente, nos va a ir revelando mucho sin que tengamos poderosísimas. a nadie más de qué me está queriendo decir mi síntoma. Entonces ahí Ujú. hay como una pequeña luz. No, está increíble porque además cierras con este estandarte autoterapéutico, ¿no? Maravilloso. Porque lo que dijimos hace un rato, ¿no? O sea, no es siempre en terapia, no es siempre con el mismo, no es siempre a la misma hora, no siempre ta. O sea, a mí honestamente cuando alguien me dice que lleva 11 años con su terapeuta, pues pienso, ojalá que estén teniendo relaciones sexuales, porque así como que para verlo 11 años al mismo vato, qué horror, porque pues obviamente se limita la mirada, ¿no? O sea, porque, Justamente, y al eso iba a final decir. ya hasta de alguna manera, tú sabes qué tema le cuentas, que no, que por, o sea, pues al final vamos viendo por dónde, ¿no? Entonces, qué increíble como plantearlo en de este lugar de, a ver, voy a darme esta oportunidad, perdón que mi perro está, Choca, ¿no? ¿Te callas? Este, no es como todo este camino a plantear, a ver, ¿de qué otros recursos, de qué otras maneras? O sea, yo te podría decir, y me da esta parte que dices de vergüenza de terapeuta, no aceptarlo. Yo genuinamente este año, y podría decir que no hace mucho más de 3, 6 meses, he asumido que para mí el ejercicio es una mejora en el cambio de ánimo más allá que ganas de enflacar.
Ah, no, O definitivamente. sea, Yo también lo veo me así. tardé mucho. O sea, ¿por qué? Porque historias, porque creencias, porque presiones, porque revistas, porque redes, porque lo que tú quieras. Y de verdad que este año, o sea, te puedo decir que hoy me paré de la cama deseando nada, ¿no? Y fui para recibir el abrazo de mi profe, para reírme tantito, para tal, y te juro por Dios que hice pilates con lágrimas escurriéndose así, y al 10, 15 minutos, pues había reggaetón, estábamos Ah, sudando, es que nos todo estábamos levanta el gritando, ánimo. venga, o sea, entonces, La, ¿cómo lo la usamos? propia satisfacción, o sea, con la sola satisfacción de haberte levantado y haberlo hecho, el quedar bien contigo mismo ya es adrenalina. Ya, Más aparte de todo lo que estás diciendo. todo, o sea, yo de verdad siento, o sea, pudiera decir que siento así como puedes sentir un hormigueo en las piernas, pudiera yo decir que siento el subidón de endorfinas, pero es la endorfina de la felicidad, del gozo, del disfrute, del grupo, de mucho más que ver cómo se va a ver en la báscula, ¿sabes? Que es algo que probablemente nunca deje de luchar contra ello porque lo traigo como muy instalado, pero qué importante verlo desde ahí, porque entonces ya se resignifica, cobra un valor diferente. Esto me lo hizo notar mi hermano cuando me dijo, si yo no salgo a correr, no sé, 3 veces a la semana, me deprimo. Él tiene una energía mucho más diferente que la mía. Y yo decía, no, yo si no hago ejercicio no es que me deprima porque ando así, el trabajo, pero sí estoy más ansiosa porque yo tiendo a ser ansiosa, no depresiva. Entonces ahí digo, claro, ¿no? Hace sentido. Entonces me encanta como esta parte de escuchar las posibilidades, los llamados, los síntomas y tal, desde un lugar de conciencia y autoterapéuticamente, bueno, estas dos preguntas me parecen de veras increíbles. Gracias, Far. No, gracias a ti, Luga, por este espacio y gracias a todos los que escuchan por estos minutos de atención. Maravilloso. Pues gracias a todos de nuevo. Nos vemos en un siguiente episodio de Autoterapia. Te voy a dejar los datos de Faride acá abajo por si algo de lo que platicó ella resonó y puede de alguna manera ella acompañarlos en terapia y demás, además de que da clases de yoga aquí en la Ciudad de México y demás. Pues bueno, de verdad que es una chulada de persona, de profesional, de todo. Entonces, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Y yo a ti, mi Lugis. Que tengan Gracias. bonito día, tarde, noche. Un beso a todos. Bye.